Bienvenido a Tres Punticos. Llegamos al último domingo de Adviento, que este año coincide con el último día del tiempo de Adviento. Estamos a puertas de la Navidad y la Iglesia nos propone una última reflexión a través de las lecturas de este cuarto domingo. A través de tres personajes, la palabra de Dios hoy deja de un lado a Juan Bautista para que nos centremos en los personajes que nos aproximan a la persona de Jesús. En los tres punticos de hoy reflexionaremos sobre el sí que cada uno de estos personajes dio y cómo se puede parecer un poco a cada uno de nosotros. Primer puntico, primer personaje, David. El rey, el salmista, el amado de Dios. El rey David es uno de los personajes más importantes para el pueblo de Israel. En él se consolidó el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El relato del libro de Samuel nos cuenta el momento en el que David decide construir el templo de Dios. Pero esta misión no podrá ser llevada a cabo, pues Dios, a través del profeta, le dice que no será él, sino su hijo, y le promete que su reinado se perpetuará para siempre. Esta promesa de Dios entró en crisis con la deportación babilónica, el siguiente dominio griego y el posterior dominio romano. Por esta razón, poco a poco se fue transformando la visión del Mesías como un rey militar que derrocaría el dominio extranjero y convertiría de nuevo a Israel en una nación independiente. Cortos de pensamiento, el sí de David a la promesa de Dios no se entendía en el plano terreno, sino en el eterno, y David lo supo. Basta ver las composiciones de muchos de sus salmos en los que comprende y entiende que el reinado de Dios es eterno, y es Dios mismo el que reinará. Efectivamente así será. Jesús, de la descendencia de David por la carne, pero Hijo de Dios desde lo eterno, será quien reine eternamente, ahora no para Israel, sino para el universo entero. El sí de David es el sí de la fe, del que entiende que las promesas de Dios se han de cumplir siempre a pesar de las dificultades, de los aparentes fracasos y de las constantes caídas. Dios permanece fiel a sus promesas. Por eso en ti se cumplirán todas las promesas que Dios te ha dado. Basta que tengas fe. ¿Qué tanto confío en las promesas que he recibido de Dios? Segundo puntico, segundo personaje, María. Cuando hablamos de sí, indudablemente la figura de la Virgen María es la primera que salta a nuestra vista. El sí de María, su fiat, es la puesta en marcha de la fase final del proyecto salvador de Dios. Un sí esperado por la creación entera. El relato del Evangelio de este cuarto domingo de Adviento nos trae el relato de la Anunciación, solo existente en el Evangelio de San Lucas. Este relato nos presenta el diálogo de Gabriel con María, con todas las realidades humanas. María se turba ante el saludo del ángel y obviamente ante su aparición. Se inquieta ante sus palabras, se cuestiona ante su mensaje y se pregunta el cómo sucederá todo lo dicho. Todos estos elementos nos muestran ante todo que María no es un ser divino, es humana como nosotros. Por eso se asusta, se cuestiona, se pregunta, y esto es totalmente normal. Es una mujer justa, pero no deja de ser humana. El ángel responde cada una de sus preguntas, que María hace solo para comprender un poco el misterio al que estaba siendo invitada. A pesar de todo, las respuestas del ángel no son una claridad racional, exigen un acto de fe inmenso. María no puede comprender aún el misterio de Dios, por eso el sí de María es un sí de la confianza. El sí de la mujer que tiene certeza de lo que cree y aunque no lo puede demostrar para saciar la razón científica, sabe que para Dios nada hay imposible y por eso cree, por eso dice que sí, por eso confía. En María se retrata el sí del que cree que para Dios todo es posible y para el que tiene fe no existen límites. Ese es el sí de la confianza, el que cree que su Dios puede lograrlo todo. Su poder no tiene fronteras y todo lo puesto en sus manos es resuelto. Basta que confíes. Confío en que todo lo que pongo en manos de Dios será resuelto por su poder y misericordia. Tercer puntico, tercer personaje, José. En la cuestión del origen terreno de Jesús existen solo 2 evangelios que relatan algunos detalles de su nacimiento y de su infancia, San Lucas y San Mateo.
El evangelio de este domingo es el de Lucas, donde el anuncio se le da a la Virgen María. El relato de Mateo privilegia la figura de San José, que en sueños recibe el anuncio del ángel. Sin embargo, ambos relatos mencionan a San José como el medio por el cual se cumplirá la promesa davídica. José es descendiente de David, por ende, Jesús en teoría es heredero legítimo de su trono. Pero la importancia de José no se puede reducir a un simple vínculo consanguíneo. No, su misión es mucho más grande y maravillosa. Su sí es igual de importante que el de María. El relato paralelo de San Mateo nos cuenta que cuando José se dio cuenta que María estaba encinta, sin aún vivir juntos, él, por ser un hombre justo, decidió repudiarla en secreto. Este hecho salvaba la vida de María y el niño, pues José no haría pública la supuesta infidelidad de María y la salvaría de morir apedreada. Eso sí, ya no se casaría con ella. Ante esta resolución, José recibe el anuncio del mismo ángel Gabriel. María no le ha sido infiel, no. El fruto de su vientre es el Hijo de Dios, es obra del Espíritu Santo, y él está llamado a ser su padre en la tierra. El Evangelio no relata ninguna sola palabra de San José, a lo que le dice el ángel, sino que muestra su acción. Tomó a María como su esposa y a Jesús como su hijo. Su sí formó la Sagrada Familia de Nazaret, y así lo entendió la sociedad de Israel. El sí de San José es el sí del silencio. El sí que no se proclama, sino que se obra, que se actúa. Es el sí de la fe vivida, de la fe hecha realidad, de la fe que se actúa, que transforma, que salva. Es el sí del que comprende que con las pequeñas acciones que realiza en el mundo, Dios transforma grandes realidades. Dios toca corazones, Dios se hace presente. El sí del que comprende que los pequeños gestos son la caricia de Dios para todos. Basta que obres en silencio. Soy consciente de que mis actos, por pequeños que sean, contribuyen a la obra del reino de Dios. La Navidad se acerca, está al alcance de nuestra vista. Jesús llega para reinar y nosotros somos los instrumentos de su reino. Basta que digamos sí. El sí de la fe de David, el sí de la confianza de María, el sí del silencio y las obras de José. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.